Existe en la Biblia un personaje tan extraño, tan perturbador, que la mayoría de las iglesias prefieren no hablar de él. No porque no esté en las escrituras, sino precisamente porque sí lo está. Un sacerdote que no pertenece a ninguna religión organizada. Un hombre sin origen conocido, sin genealogía, sin principio ni final registrados. Y, aún así, reconocido por Abraham, el padre de la fe. No es una teoría conspirativa, no es una invención moderna. Está escrito en la Biblia, en pasajes que muchos han leído sin detenerse a pensar en lo que realmente significan. Su nombre es Melquisedec. Melquisedec aparece antes del templo de Jerusalén, antes de Moisés, antes de la ley, antes del sacerdocio levítico, antes de cualquier sistema religioso organizado. Y lo más inquietante es que Dios nunca explica quién es. Aparece de repente en el texto sagrado, y luego desaparece, sin explicación, sin contexto, sin despedida, como si no necesitara ser justificado. En el libro del Génesis, Abraham regresa victorioso de una guerra brutal. Ha derrotado a varios reyes, ha liberado cautivos, ha recuperado un gran botín. No es un simple pastor, es un líder militar, un estratega respetado y temido. Y es entonces, en medio del camino, cuando ocurre algo inexplicable. De la nada, aparece un hombre. El texto dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. Deitante un momento y piensa en esto. No se nos dice de dónde viene. No se nos dice quién es su padre ni su madre. No se nos dice a qué tribu pertenece. En una Biblia obsesionada con las genealogías, este silencio es ensordecedor. Y lo que sucede a continuación es aún más perturbador. Melquisedec bendice a Abraham, y Abraham le entrega el diezmo de todo. En el mundo antiguo, dar el diezmo no era un gesto simbólico ni una ofrenda voluntaria, era un acto de sumisión. Significaba reconocer autoridad superior, y en la cultura hebrea, quien bendice siempre es mayor que quien recibe la bendición. Sin excepción, el mayor bendice al menor, nunca al revés. Eso significa que Abraham, el hombre con quien Dios hizo un pacto eterno, reconoció que Melquisedec era superior a él. Y luego, Melquisedec desaparece del relato. El texto sigue como si nada hubiera pasado, como si esto fuera normal, pero no lo es. No hay otro personaje en toda la Biblia que aparezca así, realice un acto espiritual tan profundo y luego se desvanezca sin dejar rastro. Hay otro detalle que muchos pasan por alto. Melquisedec trae pan y vino. Es la primera vez en toda la Biblia que estos dos elementos aparecen juntos en un contexto sagrado. Siglos más tarde, Jesús utilizará exactamente los mismos elementos para establecer la nueva alianza en la última cena. ¿Es una coincidencia? ¿O es la continuación de un misterio mucho más antiguo? Si el pan y el vino no comienzan con Jesús, sino con Melquisedec, entonces el origen de lo sagrado no depende del templo ni del sistema levítico. Y esto es profundamente incómodo para cualquier institución religiosa. Melquisedec no es levita, no es judío, no fue ordenado por ninguna autoridad humana, no tiene templo, no tiene jerarquía, y aún así es llamado sacerdote del Dios Altísimo. Esto significa algo radical. El primer sacerdocio bíblico existe fuera de toda religión organizada. Antes de cualquier institución, Dios ya actuaba directamente. Siglos después, el rey David escribe un salmo que cambiaría todo. El Salmo 110 dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según Leví, no según Aarón. Según Melquisedec, Dios mismo declara que el Mesías no pertenecerá al sistema sacerdotal oficial. ¿Por qué volver a una orden más antigua si el sistema existente era perfecto? Aquí se hay un problema enorme. Jesús nació de la tribu de Judá, no de Leví. Según la ley de Moisés, nadie de Judá podía ser sacerdote. Era ilegal. Incluso los reyes fueron castigados por intentar ejercer funciones sacerdotales. Entonces, ¿cómo puede el cristianismo afirmar que Jesús es el sumo sacerdote? La respuesta está en la carta a los hebreos. Jesús no es sacerdote según el orden levítico. Es sacerdote según el orden de Melquisedec. Su autoridad no proviene de ninguna institución humana. Proviene directamente de Dios. Y aquí entramos en el versículo más misterioso de todos. Hebreos describe a Melquisedec así, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios. Esto no describe a un hombre común. Todo ser humano tiene un comienzo, todo ser humano muere, pero este lenguaje coloca a Melquisedec fuera del tiempo. Durante siglos, teólogos han debatido esto. Algunos dicen que es solo simbólico. Otros creen que Melquisedec fue un ser celestial. Otros que fue una manifestación divina. Y algunos, incluso entre los primeros cristianos, creían que Melquisedec era el Cristo preencarnado. El Logos apareciendo antes de Belén. Los manuscritos del Mar Muerto añaden una capa aún más inquietante. En el texto conocido como 11Q13, Melquisedec aparece como un ser celestial que libera a los cautivos, juzga al mal y ejecuta el juicio final de Dios. Exactamente los atributos que el cristianismo atribuye a Cristo. Y este texto fue escrito antes del nacimiento de Jesús.
Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué este Melquisedec casi nunca se menciona en los sermones? ¿Por qué cuanto más antiguos son los textos, más poderoso y divino se vuelve Melquisedec, mientras que las interpretaciones posteriores lo minimizan? La respuesta parece clara. El sacerdocio de Melquisedec no puede ser controlado, no necesita templos, no necesita jerarquías, no necesita autorización humana. Es un sacerdocio libre, y si Jesús pertenece a esta orden, entonces la conexión con Dios no requiere intermediarios institucionales. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El acceso quedó abierto, pero con el tiempo, los hombres volvieron a levantar muros, a crear jerarquías, a reconstruir barreras entre Dios y las personas. Melquisedec representa algo peligroso para los sistemas de poder religioso, un sacerdocio que no se puede monopolizar, una relación con Dios que no necesita permisos, y quizá por eso fue silenciado. No te diré qué creer sobre Melquisedec, esa es tu búsqueda, pero la pregunta queda abierta: ¿y si tu conexión con Dios nunca necesitó intermediarios? ¿Y si el sacerdocio verdadero siempre fue libre? ¿Y si lo que fue ocultado durante siglos es precisamente lo que puede devolverte una fe viva, directa y auténtica? Piensa en eso, porque el misterio de Melquisedec no trata solo del pasado, trata de tu presente, y de lo que nadie quiere que descubras.